por primera vez desde 1966 y por primera vez en una democracia real, otorgó un mandato claro a un candidato, Evo Morales, el primer presidente de raíz indígena de la historia del país, con más del 53% de los votos, que enfrenta la tarea de cambiar la democracia y hacerla verdadera y participativa en un escenario económico de bonanza como no recuerda Bolivia desde la primera mitad del siglo XX. Empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Nada más al llegar, el gobierno del presidente Morales, a través de su mayoría parlamentaria y tras una difícil negociación con Podemos, aprobó la convocatoria a elecciones para una asamblea constituyente que debía elegir 255 constituyentes y realizar el referéndum sobre autonomías. La ley indicaba que la única tarea de la asamblea era aprobar una nueva constitución en un tiempo máximo de un año, que sería sometida para su aprobación a un referéndum popular. La constitución debía ser votada por 2/3 de la asamblea. En el interín, el 1 de mayo del 2006, el gobierno dictó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, con la imposición del 82% de impuestos sobre los megacampos, en este caso San Antonio y San Alberto. El 2009 se aprueba una constitución mediante la cual se crea el Estado plurinacional. El actual régimen goza de estabilidad y no necesitó formar coalición para gobernar. Ese periodo de 31 años de estabilidad institucional es el más largo que ha vivido el país. Con diferencias de políticas y estilos, se ha mantenido el principio de gobiernos surgidos del voto en un régimen constitucional. Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, en febrero de 2009, el gobierno del MAS instituyó el cambio de nombre a Estado Plurinacional bajo el argumento de que somos un Estado con pluralidad política, económica, jurídica, cultural y lingüística, como lo establece el artículo 1 de la Ley Fundamental. Bolivia, con un sistema presidencialista, con un sistema de división de poderes y desconcentración del ejercicio del poder en varios órganos públicos, con alternancia en el gobierno, con pluralismo político, con división de poderes en el Estado Plurinacional de Bolivia, que es más de un simple nombre. Después de 185 años de ser un Estado republicano, Bolivia pasó a ser un Estado plurinacional con cambios profundos, no solo en el concepto de la economía, sino también en la religión, idioma y otros aspectos. En el preámbulo de la nueva Carta Magna, que emergió de la Asamblea Constituyente, se fundamenta el cambio que indica: dejamos en el pasado el Estado colonial republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con el desarrollo integral y con libre determinación de los pueblos. En ese marco, en el artículo 1 de la Ley de Leyes se declara: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Asimismo, en el modelo de Estado se determina que la nueva nación boliviana está conformada por la totalidad de bolivianos y bolivianas, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. A diferencia de lo que regía en la República, en la que el idioma oficial era únicamente el castellano, en el nuevo Estado plurinacional se incorpora como idiomas oficiales los de las 36 naciones y pueblos indígena originario campesinos. El referendo constitucional de Bolivia de 2009 se realizó el 25 de enero de ese año. La nueva constitución fue aprobada con el 61,43% de los votos. Tras ese histórico hecho, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial
el 9 de febrero de 2009, fecha en la que entró en vigencia. En este día histórico, proclamo promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano, la vigencia del Estado plurinacional unitario, social y económicamente. Del Estado colonial al Estado plurinacional. República de Bolivia, 15 de agosto de 1990. Parte de Trinidad, la primera marcha indígena de Tierras Bajas. Llega a La Paz exigiendo territorio y dignidad. Fueron recibidos por indígenas de Tierras Altas, sin sospechar que este encuentro fecundaría a la Madre Tierra, para que 20 años después nazca el Estado plurinacional de Bolivia. Luego sucedieron nuevas marchas, sumándose indígenas de Tierras Altas y movimientos sociales, exigiendo asamblea constituyente. ¡Viva los pueblos indígenas! Con mi silencio y mi no estoy, ¿de qué manera puedo ver si nunca miro alrededor, alrededor? Los gobiernos neoliberales nunca escucharon ni defendieron a los pueblos y sectores más débiles y excluidos del Estado colonial, llamado República de Bolivia. La rebelión de los pueblos llega a las urbes. En las ciudades se rebelan contra la política neoliberal, excluyente y amplificador de pobreza. Hugo Banzer, presidente electo y antiguo dictador de Bolivia, privatiza el agua en Cochabamba y se desata la guerra del agua. Gonzalo Sánchez de Lozada y sus aliados se resisten por todos los medios a redactar una nueva Carta Magna con participación popular. Están viniendo con balas, con policías, armas de fuego están manejando, ya no miran a quién, así que como si fuera una fiesta nos están aquí baleando, nos están disparando en aquí. 3 balazos le han dado al joven de la cabeza, era uniformado de civil, en bicicleta se ha venido a este lado, compañero. Voy a renunciar. Tras la huida de Goni a los Estados Unidos, ni Carlos Mesa ni Eduardo Rodríguez Belcé son capaces de pensar en un nuevo país. Tras duras presiones populares, los líderes de la vieja política condicionan elegir nuevo presidente a cambio de elegir a prefectos por voto popular, algo no contemplado en la constitución política del Estado vigente. Esto es un cambio, esto es una revolución de paz, una revolución de amor. El pueblo pide y al pueblo hay que respetarlo. Elección de prefecto ya. Diciembre de 2005. Gana Evo Morales con el 54% y se inicia la lucha por un nuevo Estado. Los ultraderechistas, atrincherados en 7 departamentos, inician la maquinación para desestabilizar al presidente electo. ¡Se acabaron las exclusiones! ¡Autonomía! ¡Ya! Contra viento y marea se aprueba la ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero también condicionada. Exigen que de forma paralela se lleve adelante otro referéndum nacional vinculante para las autonomías departamentales. Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija votan por autonomía. Con este pretexto, las élites cruceñas inician la lucha encarnizada por independencia. De forma paralela, buscaron por todos los medios el fracaso de la Asamblea Constituyente. Utilizan a los sucrenses con la capitanía plena, una apuesta totalmente contradictoria a sus intereses. Ser solidario con los hermanos. Apoyan el centralismo en una sola ciudad, Sucre.
Al ver que no paraba la gestación del nuevo Estado, en su impotencia golpean al máximo líder de los indígenas originarios de Bolivia, que luchaban por la refundación del país. La Asamblea Constituyente sesionó en medio de violencia, incluso en un cuartel. Luego fue trasladada a Oruro, donde se concluyó la redacción de la nueva Carta Magna. 125. Un voto de aplauso por unidad de Bolivia. Sin embargo, para que entre en vigencia la nueva Constitución, debía ser aprobada o rechazada por voto en referéndum nacional y la misma convocada por 2/3 en el Congreso Nacional, preso de una minoría derechista. Pacíficamente, en paz, todos juntos, a donde tengamos que ir. Yo estoy vendiendo, ¿de quién me está dando? ¿De qué? Autonomía que me ha dado, yo estoy ambulando, yo estaba escondida atrás de la puerta, ahí me golpeó un joven. ¡No es esa de mierda! Era provocar y no lo vamos a dejar, carajo, no lo vamos a dejar. Mira que se acabe la autonomía, busquemos independencia, que no podemos ir con esta clase de gente, esta raza maldita. La violencia no cesa. Mientras se daban las negociaciones, se produjo la vejación y humillación a campesinos en la ciudad de Sucre, promovida por autoridades y dirigentes pro capitalía plena. Sucre te quiero, Sucre te quiero, fuerte, Sucre te quiero. Sucre, capital constitucional de Bolivia. Sucre, constitucional, capital de Bolivia. Nunca voy a ser del MAS. Yo estoy contigo, Sucre. Di que no eres del MAS. Que no vas a estar del MAS. Pero me sabe que En Pando se produce la matanza a campesinos en El Porvenir. Incluso iban nadando, ellos salían y le disparaban. Los derechistas aceptan el referéndum a cambio de modificar a favor suyo algunos textos de la nueva Constitución y acortar el mandato del presidente Evo Morales. Pese a ello, se niegan a viabilizar la ley. El 20 de octubre de 2008, a la cabeza del presidente Morales, más de 300.000 personas protagonizan una marcha y se realizan vigilias en Plaza Murillo, exigiendo al Congreso aprobar la convocatoria a referéndum para refrendar la nueva Constitución política del Estado. El 25 de enero de 2009, por primera vez en la historia, bolivianas y bolivianos votan por una nueva constitución. En este día histórico
promulgada la nueva Constitución Política del Estado Boliviano. En Santa Cruz se desbarata a mercenarios extranjeros contratados por logias cruceñas para dividir Bolivia, utilizando el mismo sistema que utilizó Croacia para independizarse y asesinar al presidente indígena de Bolivia. Meses después, se vuelve a las urnas para elegir presidente. Evo Morales gana las elecciones con 64% de votación. Otro momento histórico. Con la instalación de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional y la toma de juramento al primer mandatario, nace el Estado Plurinacional de Bolivia. El pueblo boliviano, sí, juro. 20 años duró la gestación de la nueva Bolivia, fecundada en el encuentro de culturas totalmente diferentes, pero igual de marginados, disminuidos, sometidos e invisibilizados. El nuevo Estado fue construido por quienes jamás fueron tomados en cuenta, incluso por quienes apostaron a su desintegración. El gran paso del Estado colonial al Estado plurinacional es obra de todas y todos los bolivianos. Del Estado colonial al Estado plurinacional.